Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del profeta Daniel. Como ustedes ya saben, hemos entrado a una sección bastante curiosa, la sección que tiene que ver con símbolos, visiones, y estamos en el capítulo 8. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 8, y vamos a dar lectura del verso 1 hasta el verso 12. Daniel capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de estos 2 animales, estos 2 símbolos importantísimos. El primero se describe como un carnero con 2 cuernos, y el segundo se describe como un macho cabrío. Antes de iniciar, tenemos que recordar los principios de interpretación que nos pueden ayudar a nosotros a entender los textos a la luz del mismo contexto. Bueno, en los libros escritos en una naturaleza apocalíptica, como lo es el libro de Daniel, una de las cosas que debemos recordar siempre es que lo que se explicó en un texto ya se ha explicado en otro texto.
A esto se le conoce como los paralelos. Es decir, que lo que el capítulo 8 nos está hablando, ya lo explicó Daniel en el capítulo 7, ya lo explicó Daniel en el capítulo 2 y lo va a explicar de nuevo en el capítulo 11. De manera que las referencias inmediatas, los textos que mayor luz nos pueden arrojar, son los mismos pasajes paralelos que aparecen en el mismo libro del profeta Daniel. Entonces la historia o el texto que tenemos delante de nosotros es interesante en el capítulo 8 de Daniel, porque inicia diciendo que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, este es el nieto de Nabucodonosor que aparece en el capítulo 5, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, en el verso 3 inicia la visión, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Características de este animal. Sus cuernos. En el verso 3 se nos dice que sus cuernos tienen una característica muy en particular. Eran 2 cuernos, pero se nos dice que uno de los cuernos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto nos está diciendo básicamente que en este animal hay un desequilibrio, en este animal hay un desbalance, hay un cuerno más grande que el otro. Y si nosotros recordamos los paralelos del profeta Daniel, cuando vamos al capítulo 7 y recordamos la segunda bestia que aparece en el verso 5, se nos dice algo similar. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Noten cómo tienen una similitud muy importante tanto la segunda bestia del capítulo 7 como el carnero de 2 cuernos en el capítulo 8. La característica que estos dos tienen en común es que hay un desequilibrio, un desbalance en ambos. Y es que no estamos hablando de 2 reinos diferentes. Estamos hablando del mismo reino, el imperio de los medo-persa, quienes eran una alianza entre los medos y los persa. Obviamente los persa eran mucho más fuertes que los medos, pero en conjunto conformaban el imperio medo-persa que subyugó al pueblo de los caldeos. Y es por eso que el oso en el capítulo 7 tiene un desbalance, y es por eso que el carnero en el capítulo 8, verso 3, tiene 2 cuernos, pero uno más alto que el otro. Noten el verso 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. En su momento el imperio medo-persa fue un imperio poderoso, feroz, pero una de las características es que este imperio no pudo dominar todo el mundo conocido. El versículo 4 nos dice que tuvo en su poder únicamente 3 secciones o 3 puntos cardinales bajo su poder. Se nos dice que bajo su dominio estuvo el poniente, el norte y el sur. Noten que no se mencionan 4 puntos, sino únicamente 3. Y es que precisamente el imperio medo-persa dañó o conquistó únicamente 3 secciones del mundo conocido. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 5, curiosamente el mismo oso que tenía un desequilibrio como el
carnero con 2 cuernos, este mismo oso tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. No se dice que tuvo 4 costillas entre los dientes, se nos dice que tuvo 3 costillas entre los dientes. Si quisiéramos una interpretación fiable de qué son esas 3 costillas en el hocico del oso, la interpretación la tenemos entonces en el capítulo 8. Esas 3 costillas están simbolizando las 3 regiones o las 3 secciones que los medo-persa van a conquistar: el poniente, el norte y el sur. Hasta aquí creo que es muy claro el simbolismo. No necesitamos más que acercarnos a los paralelos que tenemos en el mismo documento. Entonces, el primer animal, el carnero de 2 cuernos, es el imperio medo-persa. Tienen el desequilibrio, ya que los persas fueron más fuertes que los medos. Sin embargo, en conjunto son un imperio. Las 3 costillas del oso se explican en el capítulo 8, verso 4, cuando se dice que el carnero va a herir con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que no hay nadie que escape de su poder, y este imperio hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Inmediatamente, en el capítulo 8, verso 5, inicia una segunda sección. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Noten aquí esta característica. Este segundo animal viene sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, lo cual significa que venía con mucha rapidez, lo cual significa que en un sentido venía volando y sobre toda la faz de la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Si respetáremos el orden de las bestias que aparecen en el capítulo 7, sin duda alguna, este segundo animal está representando al imperio de los griegos, el cual está representado en el capítulo 7 como la tercera bestia, simbolizado por un leopardo. Vean el capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. La rapidez está ya puesta de manifiesto por este animal, con 4 alas de ave en sus espaldas. La rapidez se pone más de manifiesto por las alas que tiene en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Pero vamos al capítulo 2, en donde tenemos la misma explicación, pero con la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Ustedes recordarán que esta imagen que el rey Nabucodonosor llegó a soñar estaba seccionada por diferentes reinos, pero el capítulo 2 nos explica a detalle toda esta simbología. Verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La primera sección representaba al imperio de los caldeos, comandado por Nabucodonosor. Verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esa frase es importante porque es la misma frase que aparece en el capítulo 8, cuando se nos dice que el macho cabrío, en el capítulo 8, versículo 5, venía sobre la faz de toda la tierra. De manera que el bronce es el símbolo del imperio de los griegos, lo mismo que el leopardo es el símbolo del imperio de los griegos, y el macho cabrío que tenemos en el capítulo 8, versículo 5, es el mismo símbolo del imperio de los griegos. Noten cómo dice el versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea, el imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza.
Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Tal vez ustedes llegaron a ver esta película de los 300, en donde empieza el conflicto entre los medo-persa y los griegos. La primera película tiene que ver con los espartanos, teniendo un conflicto especialmente con los persas, pero posteriormente sale una segunda película en donde los griegos le ganan a los persas y toman el dominio de todo el mundo conocido. Pues aunque esta película no es cristiana ni tiene un fundamento realmente en la Biblia, nos está relatando lo que la Biblia nos está explicando. Es básicamente lo que la Biblia nos está diciendo. Los griegos en algún momento acabaron con la fuerza y con el poder del imperio medo-persa. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, es decir, el imperio griego, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Recuerden que este segundo animal tiene un gran cuerno que sobresalía. Este gran cuerno lo vamos a explicar en unos momentos, pero es simplemente el símbolo del primer rey o el primer emperador de Grecia. Es simplemente una referencia a Alejandro el Magno, un greco-macedónico que fue instruido por Aristóteles, el filósofo famoso que todos llegamos a conocer. Es considerado Alejandro el Magno como el estratega militar más importante de aquella época, y esto lo va a explicar más adelante el capítulo 8. Pero entonces el imperio griego llega a su plenitud, llega a su mayor fuerza. Sin embargo, cuando el imperio estaba en su mayor esplendor, Alejandro el Magno muere siendo muy joven, y entonces se nos dice en el verso 8, al final, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lo que hace Alejandro el Magno es repartir antes de morir todo el imperio a sus 4 generales, los cuales posteriormente van a fragmentar el imperio de los griegos en 4 partes. Noten cómo esto tiene congruencia con lo que dice Daniel capítulo 7, porque el leopardo que hemos leído en el capítulo 7, verso 6, tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. ¿Se dan cuenta cómo hay una referencia directa a eso, hermanos? Estas 4 cabezas son los mismos 4 cuernos notables que salen hacia los 4 vientos del cielo en el capítulo 8, verso 8, los cuales son los reyes que van a tomar el dominio del imperio de los griegos. Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Hay un quinto cuerno, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Tenemos que hablar de este cuerno pequeño que surge del imperio de los griegos, porque este cuerno pequeño es muy semejante al cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7, pero la gran diferencia es que uno surge del imperio de los griegos, capítulo 8, y el otro cuerno pequeño surgió del imperio de los romanos. De manera que aunque son muy similares por sus acciones, son muy diferentes también porque ambos pertenecen a 2 reinos y a 2 épocas muy distintas. El primer cuerno pequeño lo encontramos en el capítulo 7, en la cuarta bestia, y ya explicamos que es el símbolo del emperador Domiciano, quien blasfemó en contra de Dios y su tabernáculo, persiguió a los santos e hizo conforme a su voluntad. Pero este segundo cuerno pequeño surge de los griegos, de este tercer reino poderoso que tuvo dominio sobre toda la tierra. Este cuerno pequeño es el símbolo de un rey griego, Seleucida, llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes significa Antíoco manifestado o el Dios manifestado. Este hombre también se va a proclamar a sí mismo como divino en la época de los griegos, por allá del 160-170 a.C. Dice el verso 9 que va a crecer mucho al sur y al oriente, lo cual significa que su dominio
está registrado en la zona de los Ptolomeos, que fue la zona de Egipto, y en la zona de los Seleucidas, que fue la zona de Siria y Palestina. Verso 10 se nos dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Obviamente un ser humano no puede bajar las estrellas y pisotearlas. Esto es un símbolo. Es un símbolo que está hablando de su soberbia, que está hablando de su orgullo, que está hablando de su carácter en contra de lo alto, su carácter en contra de lo divino, su carácter en contra de Dios. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, en referencia muy probablemente al sumo sacerdote de aquellos días, y por él, por este cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Otra característica de este personaje, Antíoco Epífanes, fue que va a profanar el templo de Dios en tiempo de los griegos, va a cesar el continuo sacrificio que se ofrecía en la mañana y en la tarde a diario, y en su lugar este hombre va a colocar una imagen del dios olímpico en referencia a Zeus, el dios de los griegos, y va a sacrificar cerdos en lugar de los animales que Dios había estipulado en la ley de Moisés. De manera que este texto no nos está hablando del anticristo futuro del cual muchas personas hablan, sino que nos está hablando de un hombre que ya existió en tiempo de los griegos y que está registrado en la historia de la humanidad y en la historia de los judíos. Para mayor información sobre estos eventos, pueden leer el libro de Macabeos, que es un libro deuterocanónico no inspirado por Dios, pero que tiene referencias históricas sobre lo que aconteció en aquellos días. También pueden leer la historia de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, en donde aparecen los registros de todo lo que estoy diciendo. Versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Una de las estrategias de Antíoco Epífanes para tomar el dominio sobre los judíos fue quitarles su religión. Este rey sabía que los judíos eran personas férreas, aferradas a su religión, y si ellos perdían su templo, si ellos perdían sus costumbres, ellos iban a estar completamente derrotados. De manera que la estrategia de los griegos fue helenizar o influenciar con su cultura a todos los pueblos dominados, y al pueblo que más buscaron influenciar en su momento fue al pueblo de los judíos. Entonces les es quitado el templo es profanado, es colocado Zeus, el dios olímpico, en ese lugar, son sacrificados los cerdos, y una gran parte del pueblo, el ejército, hombres de prestigio, príncipes de Israel, van a apostatar de la verdad y se van a volcar hacia el rey Antíoco Epífanes, y van a comenzar la apostasía y la helenización que ocurrió en aquella época. Sin embargo, va a existir un grupo de personas conocida como la familia de los Macabeos, las cuales van a escapar a las montañas y posteriormente, con la ayuda de Dios, se van a rebelar ante el rey Antíoco y van a recuperar el templo y los sacrificios y todas sus costumbres. Una vez que esto se logra, se establece la famosa fiesta de los tabernáculos, que posteriormente se va a seguir celebrando como conmemoración a la victoria que Dios les dio a los judíos a través de los macabeos y de cómo ellos pudieron restablecer el culto y el sacrificio. Ahora, es importante ver lo que dice el verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entre otras cosas, le está preguntando cuánto tiempo va a durar esta calamidad provocada por el rey Antíoco Epífanes. En el verso 14, él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El verso 14 está mal traducido en la Reina Valera. La traducción más correcta sería hasta 2300 sacrificios en la tarde y en la mañana. Eso cambia mucho el sentido, pero en cierta medida no me quiero meter en cuestiones numéricas. El punto es
que lo que dice el verso 14 con respecto al tiempo que va a durar el continuo sacrificio privado y el templo profanado, es el mismo tiempo que va a durar Antíoco Epífanes tomando dominio sobre los judíos y profanando el templo. Verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Todo lo que acabo de explicar parece muy aventurado, pero del verso 17 en adelante se va a confirmar lo que yo ya he tratado de explicar. Notemos. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, ¿se acuerdan del primer carnero de 2 cuernos? Que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Noten entonces cómo ya el texto es muy claro, enseñando que el primer animal, la primer bestia, es en referencia a el reino de los Medo-Persa. Verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. También se puede traducir es el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ya habíamos dicho que este cuerno que salía entre sus ojos, este rey primero, es en referencia a Alejandro el Magno, que fue un hombre poderoso, fue el emperador que surge de los griegos y que toma dominio sobre todo el mundo conocido. Dice que es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza que tuvo Alejandro el Magno. Entonces sus 4 generales van a comandar el imperio de los griegos, pero como todo hombre pecador y como todo hombre egocéntrico, cada uno de estos comandantes, aunque tenía la tarea de llevar el imperio de los griegos en unión, lo que van a hacer es fragmentarlo en 4 partes, y cada una de estas partes, aunque sigue siendo parte del imperio de los griegos, se va a convertir en un reino independiente. Al sur estaban los Ptolomeos. Se le llamó el reino de los Ptolomeos porque fue Ptolomeo uno de los hombres que tomó el cargo en esa parte. En la zona de Egipto entonces tenemos el reino de los griegos, pero comandado por los Ptolomeos. En la parte de Medio Oriente, lo que sería Palestina y Siria, van a estar asentados los Seleucidas. Este reino va a ser importante porque precisamente de los Seleucidas va a surgir este personaje Antíoco Epífanes. En la otra zona, que sería casi llegando al lejano oriente, tenemos a los Lisímacos, y en la parte del poniente tendríamos a los Casandros. Noten entonces cómo esto es bastante claro en referencia a lo que ocurrió con este reino de los griegos. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo en referencia a los judíos, cuando los judíos lleguen a ser transgresores que colmen la paciencia de Dios, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el cuerno pequeño que surge de los griegos, Antíoco Epífanes. Esto significa el Dios manifestado, un personaje apóstata, que es una forma de anticristo, que surge de los griegos, del cual ya hablamos un poco. Noten que en el versículo 23 se nos dice que este personaje se va a levantar con motivo de que los judíos se convirtieron en transgresores. Y de hecho el libro de los Macabeos menciona cómo Dios, muy adrede, muy a propósito, levantó a este rey perverso para juzgar a los judíos. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes,
y al pueblo de los santos. Eso fue precisamente lo que hizo Antíoco Epífanes cuando profanó el templo. Verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Mucha gente se va a volcar con él, van a ser engañados por Antíoco, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, un título que era en referencia al sumo sacerdote que estaba en curso, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea que Antíoco Epífanes en algún momento va a ser quebrantado, pero al decir que no será por mano humana, esto significa que Dios mismo va a intervenir para quitarle la vida. Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, o sea, no es un símbolo. Esto es un tiempo que realmente debemos tomar como literal, porque cuando hacemos el cálculo del tiempo que se da sobre cuánto tiempo va a durar el sacrificio profanado y el templo, precisamente es el mismo tiempo que va a durar la profanación sobre el templo comandada por Antíoco Epífanes. Verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. De manera que el capítulo 8, en una síntesis, nos habla de los dos reinos que van a tener dominio judío. El primero, el imperio de los medo-persa, el segundo, el imperio de los griegos. Sin embargo, se nos van a dar muchos detalles sobre el imperio de los griegos. Se nos va a hablar de los 4 generales que van a tomar el imperio de los griegos y lo van a fragmentar en 4 partes. Y también se nos va a hablar de este cuerno pequeño, que es una referencia directa a este hombre apóstata, blasfemo, conocido como Antíoco Epífanes. Yo sé que para muchos hermanos esto es tedioso, pero es tedioso, hermanos, porque no estamos acostumbrados a la investigación y al estudio. Yo les animo a que consigan el libro de los Macabeos. Si usted tiene una Biblia, una versión católica, ahí puede conseguirlo y puede leer los 2 libros, son 2 tomos. Y si tiene la oportunidad de conseguir el libro La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, esto le va a ayudar mucho para entender lo que el texto nos dice. También, si ustedes quieren tener más información sobre el capítulo 8, el mismo libro de Daniel en el capítulo 11 nos da una explicación exhaustiva sobre lo que hemos tratado de explicar hoy en el capítulo 8. Sin embargo, yo quedo a sus órdenes y espero que esto, aunque es breve, sea claro y ustedes lo puedan analizar. Vamos a hacer una oración y vamos a concluir. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos que no vuelva vacía y que pueda alumbrar los ojos de nuestro corazón. Ayúdanos a entender esto a la luz de su contexto, Señor, porque muchas veces pensamos que esto va a ocurrir en un futuro, pero estamos ignorando miles de años de historia sobre los cuales ya se cumplieron muchas cosas. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.